Los mejores años de mi vida. Eso no lo digo yo, lo dijo Santa Teresa de Jesús por su paso por Beas de Segura. Dijo que había sido una de sus mejores etapas, o como dijo textualmente, los mejores años de su vida. Bueno, pues con esa frase se ha titulado una representación histórica de su paso de Santa Teresa por Beas de Segura, y que la va a llevar a escena de nuevo, porque no es algo nuevo, sino que se viene realizando hace ya varios años. Lo va a llevar a escena de nuevo el grupo de teatro de la Asociación Cultural Desatino de Beas de Segura. Nos acompañan varios de sus componentes. El presidente, José Miguel Fernández. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, muy buenas tardes. Vienes acompañado de Consuelo Bermúdez Cañete, que es la vicepresidenta de la asociación, y también del secretario, Manuel Pajarón. ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, muy a gusto. Venís muy arropados para hablarnos de algo muy grande. En este año se celebra el 400 aniversario de Santa Teresa, ¿no? De su paso de la canonización de Santa Teresa. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué es la obra de teatro esta? Porque no es la primera vez que la hacéis, hemos hablado algunas veces por teléfono de qué va todo esto, pero es la primera vez que vamos a verlo así un poco en imágenes. Sí, pues bueno, Los mejores días de mi vida es una recreación histórica, ¿no?, que narra pues precisamente el paso de Santa Teresa de Jesús por Beas de Segura, ¿no?, por la villa de Beas. Santa Teresa llega a Beas en febrero de 1575 para fundar el que sería el primer convento de carmelitas descalzas de la orden que ella había creado, ¿no?, de esa nueva orden en Andalucía. El primer convento de Andalucía se funda en Beas. Todo arrancaba en Beas. De hecho, todo arrancaba en Beas, y era la pieza clave para expandir la orden al resto del mundo, ¿no?, prácticamente, porque ella no había salido de la provincia de Castilla a fundar. Pero bueno, todo eso son como unos entresijos que ella al principio no conoce, pero ya conoce estando en Beas, ¿no? Bueno, pues la obra Los mejores días de mi vida lo que cuenta precisamente es toda la estancia de Santa Teresa en el convento de Beas de Segura, cómo se funda este monasterio, a petición de quién se funda, quiénes son los personajes que participan en aquella época, y bueno, nos transporta totalmente pues al siglo XVI y nos mete un poco, ¿no?, pues en aquella Beas de medieval, ¿no?, pues tardomedieval, ya de época moderna. Bueno, la verdad que es una oportunidad bastante interesante pues para conocer tanto... Para los que estamos pegados en historia... tanto la historia de Beas como la historia de la Santa. Que aprendamos mucho, ¿no? Que aprendamos mucho. Bueno, hemos traído, tú eres el presidente de la asociación, pero no por casualidad, tú es que estás muy relacionado con todo esto de las huellas de Santa Teresa, del paso de San Juan por Beas de Segura, porque eres el técnico municipal que se encarga también de un poco de gestionar todo esto a nivel cultural e histórico, ¿no?, en el pueblo. Sí, bueno, aparte de esta asociación, que al final es una asociación pues de asociados, ¿no?, normal y corriente, trabajo en el Ayuntamiento de Beas de Segura como técnico municipal, y bueno, sí que he estado bastante involucrado en el proyecto de Huellas de Teresa de Jesús y ahora en el proyecto de Camino de San Juan de la Cruz, que precisamente mañana, nos reunimos en el municipio de Hornos de Segura. Para seguir avanzando en ese producto. Para seguir avanzando en ese producto turístico. Tiene visos de que sea algo muy importante y que atraiga sobre todo mucha gente, que es lo que también se busca con todo esto, ¿no? Dinamizar, ¿no? Dinamizar el turismo, el movimiento de gente, aprovechándonos de esa historia, ese pedazo de la historia. Efectivamente, al final es buscar los recursos, en este caso históricos, ¿no?, pues para ofrecer algo más, no solo a los habitantes de Beas, a los vecinos de Beas, sino a quien nos visita también de fuera. Y hace 6 años te juntaste con Aquila, que ahora hace de Santa Teresa, porque muchos que te vean ahora dirán, esta mujer la he visto yo en el teatro, porque eres, Consuelo, la que representa a Santa Teresa de Jesús en las representaciones que hacéis, ¿no? Sí. Un día llegaste con José Miguel y os pusisteis a hablar, supongo que con un café o algo. Me llamaron. Te llamaron, ¿no? Me llamaron a tomar un café, que si yo estaría dispuesta a participar en una obra de teatro, y bueno, a mí me encantó la idea, pero ya cuando me dijo que encarnara ¿no?, a Santa Teresa, bueno, ha sido un regalo impresionante, porque eso me ha dado pie a profundizar mucho más en la vida de esta mujer, que no solo tiene un significado grande para las personas religiosas y las personas místicas, sino como una mujer que hace una revolución en ese momento en que las mujeres además estaban muy mal, porque de jovencillas o se casaban pronto, o casi se iban a un prostíbulo o acababan, estaba muy difícil. O sea, que hablábamos ahora de feminismo como una moda, y en realidad el feminismo empezó mucho antes a defender los derechos de las mujeres, pues en tiempos ya de Santa Teresa, hace ya cientos de años, ¿no? Sí, y ella además quería que sus monjas leyeran y tuvieran cultura y fueran personas que reflexionaran.
Ajá. Era una opción que hoy día es muy difícil. Que no se quedara en el conseguir. recogimiento y dentro de los muros del convento, ¿no? Sí, sí, que tuviera una vida profunda, que hoy se ve como una opción verdaderamente difícil, pero quizá en esos tiempos, entendiendo la sociedad de esa época, era una acción valiente, de libertad. Ajá. En todo eso que te llamaban a ti, Desatino no existía todavía, ¿no? Pues no. Ahí empezó todo, ¿no? Desatino no existía. De hecho, Desatino toma su nombre de la propia Santa Teresa. Ajá. Porque cuando ella recibe cartas de una señora de un lugar lejano pues de los confines de Castilla, pidiéndole que venga a fundar, ¿no? Pues a ella le parece un desatino. De hecho, así lo escribe ella en el libro de sus fundaciones, ¿no? Que le parece un desatino ir a fundar a un sitio tan lejano. Nos hizo mucha gracia esa palabra y por eso nosotros recogimos de las palabras de Santa Teresa pues esa palabra como nombre para nuestra asociación. Y es cierto que entonces todavía la asociación no existía, pues empezamos a hablar de cómo podíamos poner en marcha esa recreación histórica en la que mucha gente quería participar. Claro, el objetivo era ese, ¿no? Destapar un poquito de la historia de la Segura y entre todos los que estabais ahí moviéndolo, representarla, ¿no? Exactamente. Manuel, ¿tú cuándo entraste en el proyecto? ¿También a la vez, al principio? Bueno, yo entré de rebote. ¿Sí? Sí, somos pareja desde hace mucho tiempo. Y entonces, entonces. Consuelo dijo, pues puedes venir. Yo no había hecho teatro en la vida, Y ni se me diría, había pasado bueno, por la yo voy y cabeza veo, hacerlo. ¿no? Voy y miro. Lo que pasa es que me ofrecieron un papel en el que hay que leer un acta. Y digo, bueno, pues como no tengo que aprenderme nada, solo hay que leer, pues bien, voy. Y allá que fui. Pero creo que en el origen de la asociación está el que esa primera representación salió bien, fue un éxito, a la gente le gustó muchísimo y entonces dije, pues lo vamos a hacer más veces. El objetivo era sacarlo una vez adelante, a ver qué pasaba, ¿no? A ver, sí. Y de ahí, pues si lo vamos a hacer, oye, ¿por qué no hacemos más cosas? ¿Por qué no hacemos una asociación? Y ya nació la asociación del éxito de esa primera representación. ¿Cuántos arrancasteis? ¿Cuánta gente participó ese día? Pues o al principio. Pues en la obra empezamos a participar en torno a unas 20, 21 personas, es decir, que una recreación histórica con bastantes personajes. Y luego se han ido añadiendo muchos más, porque algunos años hemos hecho escenas de calle ampliando la historia, con historias paralelas, pero también que convergen en la misma. Y bueno, ha habido momentos en los que hemos tenido a 30 o 40 personas pues prácticamente encima de un escenario, vestidos de época y representando diferentes pasajes de esta historia. Para todo eso hace falta un buen guionista, que sepa reflejar la historia sin cargársela, sin meter la pata y que también le dé un poquito de hilo y de argumento y que conduzca toda la representación sin que nadie se pierda, ¿no? Pues bueno, sí, ¿Quién? Un buen guionista. ¿Quién hizo eso? O un guionista, no, Un guionista, no sé si ¿no? buen guionista o guionista, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que Fuiste tú. Fui yo. Un gran guionista. Fui yo el que recogí un poco de los documentos históricos, de todos estos documentos antiguos que se conservaban. El libro de visitas de Santa Teresa, de la propia Santa Teresa, escrito a mano por ella, del testimonio de las propias monjas del convento. Piensa que, por ejemplo, en la recreación, si tenéis la oportunidad de verla, nos metemos en el papel que ellas desempeñan. Entonces tenemos que saber cómo viven en el convento, cómo rezan, cuáles son sus momentos más importantes en el día, cómo el recogimiento, ¿no?, que tienes que transmitir al espectador, no solo el coger y soltar un texto y me he ido, ¿no? Entonces, bueno, al final es no solo documentarte históricamente, sino también vivir con ellas un poco y sentir esa experiencia que ellas tienen para poder transmitirlo. ¿Cuánto tardaste en hacer el guión? Desde que hablaste, Pues no vamos a lo hacer la recuerdo. representación, venga, sí, vamos al lío. No lo recuerdo, pero no en poco tiempo, ¿eh? Pues eso era mucho texto también, hay que pasarlo, Le adaptarlo. dediqué mucho tiempo. También es cierto que me vino muy bien la serie de Josefina Molina, de Teresa de Jesús, que es una serie bastante buena, documentada muy bien históricamente, en la que se narra también pues, la fundación de Bea. Entonces, bueno, de ahí pude aprovechar parte, que ya fui complementando evidentemente con toda la documentación histórica que me iba encontrando pues por ahí en los archivos, porque al final era trabajo de biblioteca casi, ¿no? ¿Y fue complicado encontrar gente para todos los papeles? Pues fíjate, podría decir que sí, pero no, al contrario, fue fácil, entre comillas. La porque- primera Santa Teresa. Sí, sí, al principio cuando llamé a Consuelo, pues para ofrecerle, bueno, si quería participar en esta locura, ella al principio, madre mía, qué responsabilidad, qué tal, pero bueno, luego pues, lo cogió y lo acogió con muy
de muy buena gana y con muy buen gusto, y vamos, y tenemos a la mejor Santa Teresa que podemos tener, bueno, encarnando a la Santa. Pero que es cierto que la gente se ha ido uniendo poco a poco y con muy buena predisposición. También, como decía Manolo, pues bueno, el éxito, ¿no?, de aquella primera vez, ¿no?, fue lo que nos animó a seguir haciéndolo. Y bueno, pues a crear algo que al fin y al cabo, pues la intención es que sea se convierta en una recreación histórica pues tan relevante como pueden ser otras, ¿no? La batalla de Bailén, el Cronicón de Oña... que al final no es solo para mostrar a los propios vecinos la historia de su pueblo, sino que atrae gente de muchos sitios a aprender también algo en este caso, Beas de Segura. Bueno, Beas de Segura, como has dicho, algo que trasciende al mundo entero, ¿no? Sí. Bueno, José Miguel, ¿tú de qué haces? Yo hago del Padre Gracián. ¿Ese qué hace? El Padre ¿Quién Gracián. es? El Padre Gracián es un personaje... Pues ¿Es era un malo, personaje... bueno? Bueno, era un fraile, y era un personaje al que Santa Teresa estuvo unida, bueno, a raíz de su encuentro en Beas, que precisamente se narra también ese encuentro en Beas, estuvo unida ya para toda la vida, ¿no? Ella, de hecho, hace un voto particular de obediencia al Padre Gracián para toda su vida, a partir de ese momento. Y el Padre Gracián quizá es un poco el que, bueno, va ayudando también a Santa Teresa, pues en ese camino, ¿no?, de fundaciones. ¿Pero llegan a ser pareja o solamente...? No, pareja no, evidentemente son religiosos. Son Pareja religiosos. Los votos de... Bueno, pareja mística en el sentido de padre, hija, o confesor, religiosa, pero evidentemente Santa Teresa vivía compañero en su clausura. de oficio, por decirlo de alguna forma. Santa Teresa vivía en su clausura, el Padre Gracián pues era el provincial de los carmelitas en Andalucía en aquel momento. Él, bueno, era hijo de un secretario de Estado de Felipe II en aquella época, tomó los hábitos en Alcalá de Henares y, bueno, y al final pues lo destinaron a Andalucía como provincial. Tienen, bueno, las circunstancias de la vida, ella lo conocía por carta, pero personalmente no lo había conocido nunca, y en Beas se conocen. ¿Él qué hacía en Beas de Segura? Él vino a Beas precisamente para conocer a la Madre Teresa. Ajá. Estaba en Andalucía, iba de viaje a la corte, a Madrid, y al saber que la Santa estaba en Beas, pues precisamente dijo... Dio un rodeo. Dijo, no puedo irme a la corte sin conocer a la Santa con la que tanto me he carteado. Y fue a Beas expresamente a conocerla. Bueno, de ahí que además coincidieron, pues que había otros personajes muy importantes como Ana de Jesús, o posteriormente ya 3 años después, San Juan de la Cruz, no, hicieron que entre todos estos personajes iniciales asentaran las bases de la Reforma para la gran expansión que luego tuvo, pues no solo por España, sino por el resto del mundo, ¿no? Polonia, Francia y el resto del mundo actualmente, ¿no? Para ser Beas un sitio perdido, como decía la Santa, tuvo mucho peso en la religión en nuestro país. En la historia en concreto del Carmelo Descalzo, muchísimo. De hecho, los expertos en la orden pues lo tienen como un lugar de mucha estima porque saben que ahí se fraguó mucha de los grandes pensamientos y esa gran proyección de la obra. Pues, bueno, pues por inspiración divina, como fuese, pero tocó en Beas. La obra la representáis en el Teatro Regio, desde el principio prácticamente, ¿no? Bueno, la obra... No, en la iglesia de San José. Efectivamente. La iglesia de los Efectivamente. Estaba ya acordándome yo. La representamos una vez en el Regio, pero... Después siempre ha sido... No, la primera fue en la iglesia de las Carmelitas y luego una iba a vez en el decir, teatro y las demás veces. Salir a la calle, o sea, habéis hecho alguna cosita en la calle, pero hacer lo que es la obra entera en la calle, ¿no se os ha planteado alguna vez? Por eso de ir buscando los rincones, los sitios, Sí. Lo que pasa que es que es más complicado, a lo mejor. no lo hemos llamado igual, sino claro. ruta teatralizada de Santa Teresa, sí. Y solo se ha hecho una vez, que fue buscando rincones y contando un poco la misma historia. Que sería una adaptación de la obra, ¿no? O sacar partes de la obra a la calle. Efectivamente, eso lo hicimos pues hace 3 años, creo, Hace también, 3 antes de años. pandemia. Le llamamos ruta teatralizada teresiana, teresiano sanjuanista, porque también aparecía San Juan de la Cruz, y era como una ampliación de la obra principal de esta recreación histórica. Al final, como dices, llevamos el teatro a la calle, escogimos diferentes puntos del pueblo y fuimos contando cosas que en la obra principal, digamos, no se contaban. Entonces era muy interesante porque al final... Podemos hablar de 2 versiones diferentes, ¿no? Claro, 2 versiones diferentes, y contaban también la vida de esos personajes desde otro punto de vista también, ¿no? Por ejemplo, pues quiénes fueron las señoras que llamaron a Santa Teresa
para venir, o que invitaron a Santa Teresa a venir a Beas a fundar este convento. Pues en esa ruta teatralizada se completa la historia de esas personas. Santa Teresa no llegó por otra cosa, sino porque la avisaron para que fuera. Claro, Santa Teresa no llega de casualidad. A no ella pasa le y invitan, se queda, me gusta y me quedo. Claro, me gusta Beas y voy a fundar allí, no. A ella le invitan dos señoras de Beas, doña Catalina Godínez y María de Sandoval, hermanas, que deciden, bueno, querían ser religiosas y deciden fundar un convento de la orden pues más estrecha, austera, que por el momento se llevaba, que era además la que estaba fundando la santa, también ayudada por los padres de la Compañía de Jesús, que estaban asentados en Segura de la Sierra y aparte tenían mucha relación con los vecinos de Beas. Entonces, bueno, gracias a estas dos señoras, que son las que invitan a Santa Teresa a venir a Beas, pues tenemos también la fundación de Beas, porque como tú bien dices, no es que Santa Teresa viniera de casualidad, ¿no? Me han hablado de un pueblo, de un sitio, una cortijada o algo, ¿no? Sino que le avisaron para llegar. ¿Qué es lo que más os gusta de esta representación? Por ejemplo, Manolo, que tú fuiste, sí, verdad que fuiste por casualidad a participar. Hombre, ¿qué es lo que más nos gusta? A mí yo creo que no sé, a lo mejor una palabra que suena un poco así, pero es la solemnidad. Al hacerla en la iglesia de las Carmelitas, y con los hábitos de verdad, con los clérigos vestidos de clérigos, se crea un ambiente muy, muy, muy solemne. La gente, la verdad es que allí no se oye una mosca mientras está la representación. Y yo creo que la gente se mete mucho porque el escenario, bueno, y todo lo que le rodea, pero le llama. Yo creo que a mí es lo que más me gusta de él. Sí, prácticamente el público se integra en la época, ¿no? Se queda allí metido, sí. No es como cuando vas al teatro, que estás en la butaca y estás viendo lo que hay en un escenario, ¿no? Sí, porque de esa forma aquí, entras dentro de la escena. Aquí no estás cómodo, porque son los bancos de la iglesia que son más bien tiesos, o sea, hay que estar allí un poco... Claro, al final es un lugar donde hace también frío, que no es un lugar quizá cómodo, como dice el del teatro, pero sí que es cierto que la gente se integra por completo. El lugar también evidentemente tiene ese misticismo que aún después de casi 5 siglos, ¿no? Pues se perpetúa, ¿no? De Santa Teresa de Jesús, porque es su huella. Ella vivió ahí y sigue estando habitado por monjas, es decir, que el espíritu de Santa Teresa sigue viviendo en ese convento. Entonces, al final eso yo creo que la gente lo percibe, ¿no? Percibe de ahí lo que dice Manolo, ¿no? Ese silencio, ese respeto, ¿no? Que la gente transmite y esa emoción, ¿no? Porque al final la gente se emociona, ¿no? También cuando lo ve allí en la iglesia que ella misma fundó o en el convento que... ¿Os pasa ya como los artistas que salen en series de televisión? ¿Los ven por la calle y os cambian el nombre? Mira, Santa Teresa. A veces, a veces. ¿Sí? A veces sí. Así de un poco de broma, ¡ay, la Madre Teresa! La Madre Teresa, o incorporamos frases a nuestro vocabulario, ¿no? También, sí. La de la época. Todo este asunto que os mete de lleno en hacer teatro, aunque es una recreación histórica, también os despierta el gusanillo teatral de otra forma diferente, incluso habéis puesto ya en escena otro tipo de montajes que no tienen nada que ver con la historia, ¿no? El grupo de teatro de la Asociación Cultural está vivo de otra forma también diferente, ¿no? Le decís antes de empezar, hemos hecho una que otra representación y además también dedicado al ámbito infantil, ¿no? Sí, hay un grupo, lo bueno del Desatino es que hay diferentes también grupos que toman distintas iniciativas y hay un grupo que lleva a cabo teatro infantil, pero lo más interesante, cuando lo han hecho antes de la pandemia, es que hacían talleres con niños. Y entonces luego esos niños participaban en la obra, porque han sido obras que estaban basadas a lo mejor en El Mago de Oz o en tal cosa de piratas, pero adaptada de manera que los niños, después de esos talleres, ponían de manifiesto lo que habían aprendido, se lo pasaban bomba. Y se hacía una en verano y otra en Navidad con un éxito impresionante. Claro, esto ahora con la pandemia pues ha quedado un poco... Os ha frenado en seco, habéis cogido mucho en vale, mucha actividad, ¿no? Y la pandemia os ha machacado, supongo. Pero sin embargo han vuelto a retomar el hilo y están preparando varios de nuestros compañeros tienen niños y niñas pequeños y claro, para no crear el ambiente de peligro que podría suponer con la pandemia el contacto, pues con sus propios hijos están montando algo para próximamente, para la primavera. Y también hemos hecho en noviembre una obra cómica, que también teníamos muchas ganas, de Jardiel Poncela, El cadáver del señor García. También se han hecho entremeses con un éxito enorme allí en la plaza de
de las Carmelitas de Beas, y también hemos colaborado con otros grupos de teatro, ¿verdad? El de Villanueva del Arzobispo ha venido, Alco, ¿no? Alco ha venido en ocasiones, y yo creo que es muy importante ese aspecto de la dinámica que el grupo hace como asociación en lo que es el tejido asociativo del pueblo. Ujú. Sí, que empezasteis como, bueno, una forma de sacar adelante la historia, de desempolvarla, y al final estáis haciendo de dinamizadores culturales en vez de seguras. Sí. Este otoño se hizo una obra, bueno, no era una obra de teatro, sino un recital poético, pero escenificado, con poetas, con mujeres poetas de 6 siglos, desde el siglo XV al siglo XX. Y bueno, yo creo que resultó muy interesante también. ¿Cuánta gente sumáis en Desatino ahora? ¿Cuántos estáis? ¿Entre unas cosas y otras? Pues aproximadamente podemos estar seguramente entre 45, 50 personas. Mucha Tendría gente, que ver la lista, pero sí, es un grupo bastante amplio. Es cierto que en Beas tampoco hay ningún grupo de teatro como el nuestro, aunque también es verdad que, como bien decimos, no solo nos ceñimos únicamente al teatro, sino que vamos también a un ámbito cultural intentando dotar de contenido muchas de esas obras de teatro. Pero sí, tenemos un grupo bastante interesante. Eso nos permite también el poder organizar diferentes grupos de trabajo, como decía Consuelo. Organizar grupos de trabajo que se dedican al punto más histórico, como puede representar esta obra, o al teatro clásico, como con la Casa de Bernarda Alba, que fue otro de los éxitos también que tuvimos, o bien las Cartas de Quevedo, que también recuperábamos otros pasajes históricos, o bien, pues bueno, parte de comedia o otras obras ya más populares. Eso, pues el estar varias personas nos permite, como te digo, pues, organizar esos pequeños grupos de trabajo que además funcionan muy bien de forma independiente y que luego, pues al final somos autónomos, pero todos bajo la misma casa, Bajo ¿no? Desatino. Bajo Desatino. Bueno, habéis exportado vuestra propuesta histórica. La obra de teatro de Santa Teresa también ha ido a otros sitios, creo. Sí, la obra de Santa Teresa la hemos adaptado en 3 ocasiones para llevarla fuera de Beas, porque también queríamos que conociesen, ¿no?, pues esa historia, no solo la historia de Beas o la historia de la fundación de Beas, sino la historia de ese encuentro entre el padre Gracián y Santa Teresa de Jesús, que por cierto lo reflejó Fernando Delgado en una de sus novelas que obtuvo el premio Azorín en el año 2015, que se llama Sus ojos en mí. Bueno, queríamos que ese momento histórico se reflejara también y se pudiera exportar a otros sitios. Así, pues lo hemos llevado a Villanueva del Arzobispo, lo hemos llevado también a Jaén, adaptando partes de la obra y haciendo guiños a esas ciudades y al paso de Teresa por esas ciudades. O también a Caravaca de la Cruz, que es otra de las fundaciones teresianas, muy vinculada con la de Beas, y donde también se hicieron escenas, pues, específicas de la historia de aquella fundación. Pues está bien, ¿no? ¿Viajáis por lo menos también? Sí. Otra cosa muy graciosa que se hace como asociación, bueno, graciosa, misteriosa. Misteriosa. A mí me gusta decir un escape, no me gusta escape room, pero hay un grupo de la asociación que organiza... Eso hicisteis, creo que fue justo antes de la pandemia o por ahí. Se ha hecho, varios años. se ha hecho en torno Me al 1 suena. de noviembre, al día Sí, de... este año se hizo, vamos, de hecho. Bueno, el año pasado, vamos. Pero allí es como una casa del terror. Del vamos. terror. Sí, esta verdad. parte del terror y aparte los escape room, ¿no? Bueno, el escápate, como dice escápate. Consuelo, el escápate, que sí que es cierto que lo hemos hecho en diferentes ocasiones y poniendo en valor también espacios del municipio. Pues, por ejemplo, una vez lo hicimos en el Centro de Interpretación de la Mística, en un museo. Otra vez lo hemos hecho en el edificio de asociaciones, que era un antiguo instituto con otra historia, y bueno, es algo que también atrae a un público más joven y muy interesante porque se van súper contentos, ¿no? Y aparte, y asustado. Y aparte, para la gente más festiva también tenemos otra actividad que esperamos retomar este año si las condiciones pandémicas lo permiten, que es la Cruz de los Tínteres, que es una cruz de mayo que hicimos ya hace pues 3 años, ¿no?, creo recordar, en uno de los enclaves también pues más representativos de Beas, que es la Plazuela, en un enclave histórico muy bonito. Y bueno, que al final es un momento también muy festivo y a la gente le gustó mucho, tuvo mucha acogida. La Concejalía de Cultura lo tiene medio resuelto con vosotros, Bueno, ¿no?
Sí, la verdad que están contentos. Nosotros, hombre, Y cuando presentéis alguna participamos. propuesta, supongo que dirán, venga, para adelante, ¿no? No Nosotros pondrá mucha siempre, pega. sí, siempre estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta, en pro de la cultura también de nuestro municipio, y también es verdad que con el ayuntamiento siempre hemos tenido disposición y ayuda en todo momento para lo que hemos necesitado. Llegará el momento, ahora que estáis potenciando mucho el tema del Camino de San Juan, la Goya de Santa Teresa, en el que dirán, esta representación hay que prepararla para que cuando venga gente de fuera, hacerla en cualquier momento. O eso ya es más inviable. Bueno, Bueno, está la dificultad de que como somos muchos en la obra y todos aficionados, pues no siempre estamos todos disponibles. Claro. Entonces, Bueno, pero en vez de hacer una... ¿Cuánto dura la obra de teatro esta? Pues unos 45, 50 minutos, no llega a una hora. No es muy larga, ¿no? 45, Pero bueno, dice, bueno, hacemos una 50. adaptación que dure 10 minutos, donde participéis unos pocos, ¿no? Para ir mostrando pinceladas de lo que era la historia a la gente que llega de fuera, ¿no? sí, Sí. tipo lo de la ruta La teatralizada. ruta teatralizada, coger de alguna hecho, cosa. sí, la ruta teatralizada buscaba un poco eso, quizá, ¿no? Pues el hacerlo más cercano a la gente en la calle, incluso pues se hizo en una época de verano que era cuando más visitantes también pues, teníamos en Bea. También es importante que colaboran con nosotros otras asociaciones y en ese sentido se crea una unión buena. Pues hay una asociación musical, Santa Cecilia, que ha colaborado en muchas ocasiones en obras infantiles, en lo de la poesía, o un grupo de folclore también que hay, pues también colaboró en La Cruz. Y eso de que las asociaciones nos ayudemos unas a otras también Es bueno eso. Claro, es muy importante. Sí, porque hay veces que hay asociaciones que van a lo suyo, a mí no me molesta, mi fin es este y ya está, no quiero saber otra cosa, ¿no? En este caso no, aquí hay colaboración entre todos. Sí, realmente yo creo que hay un tejido asociativo en Bea muy importante que dinamiza, no solo nosotros, es decir, todas las asociaciones que hay en Bea dinamizan la cultura del municipio, y sí que es cierto que hay una sinergia, ¿no?, muy positiva, ¿no?, entre todos, que se unan pues para que la cultura vaya, ¿no?, pues sumando, ¿no?, entre asociaciones. Muy bien. Bueno, pues el domingo a las 8 de la tarde, que no me equivoqué en el sitio, en la iglesia de San José del Salvador. Ahí está. No vaya nadie al teatro, que me equivoco al principio. un detalle a añadir, que es que este año se celebra el 400 aniversario, el cuarto centenario de la canonización de la Madre Teresa de Jesús, que fue precisamente el 12 de marzo de 1622. En eso estás tú muy puesto porque has estado estudiando eso. Sí, porque tenía que presentar la obra y digo, pues ya leerme. Y es muy curioso porque el mismo día, bueno, la canonización, Santa Teresa había muerto en 1582, Ajá. Empiezan ya desde que muere, hay mucha gente que dice, esta es una santa, tanto que se pelean por su cuerpo. Muere en Alba de Tormes, la entierran de mala manera para que nadie se la lleve, pero los de Ávila ponen un pleito y al final la tienen que sacar, llevársela, bueno, para acá, para allá, con el cadáver. ¿Al final dónde está? Pues en Ávila está la mayoría, pero no todo, porque... Una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo. En Alba, y en Ávila también hay. Sí, en Ávila también. El brazo Santa Teresa, pues todo el mundo sabe que lo tuvo Franco lo tenía por ahí, y la hicieron un poco pedazos. Pero ya Felipe II pide la canonización, tiene que ser el obispo, bueno, empieza aquello. El caso que pasan hasta 3 papas para canonizarla, o sea, empieza un papa, sigue otro y le termina otro. Y en cuanto a reyes, empieza Felipe II y termina con Felipe IV. Pero que todos, los reyes, los nobles, pero sobre todo el pueblo llano pedía, sabía ¿Y por que qué era una pasó santa. tanto tiempo para eso? Pues porque fue muy largo. Si bueno, todo lo tenían tan claro, todo el mundo tenía... Pues porque eso lleva sus procesos y para empezar tiene que pedirlo el obispo de la diócesis, si no lo pide él no empieza, o sea que eso está determinado. Y hay más de 1000, seguramente más de 1000 declaraciones, se toman más de 1000 declaraciones a lo largo de todo ese tiempo en muchísimos sitios distintos de España. Aquí no hablamos de improvisación ninguna. Sí, hay 700 y pico que están documentadas y muchas que saben que se han perdido. Y entonces les van a canonizar en Roma con un acto muy solemne, y ese día canonizan a Santa Teresa, a San Isidro, patrón de Madrid, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier y a San Felipe Neri, o sea, 5. Los italianos decían que habían canonizado a 4 españoles y a un santo.
Muy bien. Pero ¿Algo más que añadir? Pues no sé. ¿Cuánto cuesta entrar a ver la obra? ¿Será mucho? Porque con todo lo que habéis currado para no, eso... hemos puesto una entrada simbólica de 3 euros. ¿Solo? Solo 3 Eso euros. no pagáis ni Que la además- tela de uno de un traje. Pues no, fíjate, son 3 euros y además siempre que lo hemos hecho allí, pues hemos querido que fuera en donativo a la comunidad. Porque como te he dicho, todavía vive una comunidad de carmelitas descalzas allí y bueno, Lo cedéis, ¿no? Es nuestra labor social, aportamos nuestro granillo de arena. Bueno, con 3 euros, si es para lo que es, pues alguno echará uno más, ¿no? Sí, bueno, el que quiera echar algo más, pues No hay invitado ningún queda, problema, ¿eh? No invitado queda. se va a decir que no, ¿no? Muy bien, pues José Miguel, Consuelo y Manolo, gracias por venir a contarnos esto aquí a 10 Televisión. Y nada, que se debe la representación. De vuelta ya, decimos estar en la pandemia, todavía estamos en pandemia, pero bueno, de lo peor de la pandemia, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias a ti por invitarnos y nada, y os esperamos en Bea. Allí estaremos. Un saludo. Muchas gracias.